Antonio, escribe un ensayo de por qué Stanley Kubrick encaja con un E5 conservación. ChatGPT. Stanley Kubrick, el genio detrás de algunas de las películas más influyentes en la historia del cine, como 2001 Una Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica y El Resplandor, es un individuo cuya complejidad y enfoque meticuloso en su arte reflejan características distintivas del eneatipo 5 conservación. El eneatipo 5 se caracteriza por su búsqueda de conocimiento y su necesidad de entender el mundo que lo rodea. Estas personas tienden a ser observadoras, analíticas y reservadas, prefiriendo la introspección y el estudio en profundidad sobre una amplia gama de temas. La subvariedad, conservación, de este eneatipo se refiere a una tendencia hacia la acumulación y preservación de recursos, ya sean físicos, emocionales o intelectuales. Esta orientación hacia la conservación se manifiesta en el estilo de vida y las decisiones de una persona, lo que refleja una preocupación por asegurar su autonomía y seguridad. Kubrick encarna esta combinación de búsqueda de conocimiento y conservación en múltiples aspectos de su vida y obra. Desde el principio de su carrera, demostró un interés apasionado por la técnica cinematográfica y la narrativa visual. Su enfoque meticuloso en cada detalle de producción, desde la cinematografía hasta la dirección de arte, muestra su deseo de dominar su oficio y crear un legado duradero en la industria del cine. La inclinación de Kubrick hacia la conservación también se refleja en la forma en que gestionaba sus proyectos cinematográficos. Era conocido por su control total sobre cada aspecto de la producción, desde el guión hasta la edición final. Esta mentalidad de acumulación de control y recursos se observa en su enfoque meticuloso en la planificación y ejecución de sus películas, así como en su tendencia a acumular información y conocimiento sobre una amplia variedad de temas para informar su arte. Además, Kubrick era conocido por su hermetismo y su renuencia a revelar detalles sobre su vida personal o sus procesos creativos. Este rasgo se alinea con la tendencia del eneatipo 5 a mantener cierta distancia emocional y a proteger su privacidad. Aunque era un cineasta famoso, Kubrick prefería trabajar en relativo aislamiento, centrado en su visión y comprometido con la perfección técnica. Su retiro del escrutinio público y su preferencia por la soledad reflejan la necesidad del eneatipo 5 conservación de buscar refugio en un espacio protegido, limitando las perturbaciones externas. La meticulosidad y la minuciosidad con las que Kubrick abordaba cada aspecto de sus películas también reflejan la mentalidad del eneatipo 5 conservación. Como el más mental de los caracteres mentales, los 5 tienden a sumergirse en la reflexión profunda y constante sobre cómo enfrentar el mundo y sobrevivir en él. Kubrick compartía esta intensidad mental, dedicando años a la planificación y ejecución meticulosa de sus proyectos cinematográficos. Además, la temática recurrente de la alienación y la desconexión en muchas de las películas de Kubrick refleja su fascinación por la condición humana y su deseo de explorar las complejidades de la mente y el comportamiento humanos. Esta profundidad psicológica y filosófica en su trabajo revela su búsqueda constante de comprensión y su compromiso con la exploración intelectual. En resumen, Stanley Kubrick puede ser considerado un eneatipo 5 conservación debido a su inclinación hacia la privacidad y el retiro, su intensa reflexión mental, su misantropía temática en el cine y su meticuloso enfoque técnico. Su legado perdurable en el cine es un testimonio de su dedicación a la excelencia y su firme compromiso con la preservación de su visión artística. Kubrick encarnaba las complejidades y las profundidades de este eneatipo, utilizando su arte para explorar los límites de la mente humana y la naturaleza del universo. Antonio, congruente con ser un eneatipo 5, Kubrick se pasaba años documentándose para cada uno de sus proyectos, antes de pasar a la acción de realizar el proyecto. Profundiza en ello. ChatGPT. Stanley Kubrick, congruente con ser un eneatipo 5 conservación, demostraba una notable dedicación a la investigación y al conocimiento en la preparación de sus obras cinematográficas. Un ejemplo destacado de este celo es su proyecto frustrado de realizar un biopic sobre Napoleón Bonaparte. Se dice que Kubrick se dedicó a estudiar la vida de Napoleón día tras día, acumulando una vasta colección de libros, documentos y notas sobre el emperador francés. Este nivel de investigación refleja la característica del eneatipo 5 conservación de buscar un entendimiento profundo y detallado del mundo que les rodea. Kubrick llegó a reunir más de 15.000 imágenes y fichas sobre la vida y la época de Napoleón, con el objetivo de crear una representación lo más precisa y detallada posible. Aunque el proyecto nunca se materializó debido a problemas de financiación y la aparición de otras películas sobre el mismo tema, el esfuerzo invertido muestra su inquebrantable compromiso con la precisión y el conocimiento. Otra anécdota que resalta su meticulosidad y dedicación es la producción de 2001 Una Odisea del Espacio. Kubrick colaboró estrechamente con científicos y expertos en la NASA para asegurarse de que los detalles técnicos y científicos fueran lo más exactos posible. Incluso llegó a utilizar tecnología y efectos especiales innovadores para la época, estableciendo un nuevo estándar en el cine de ciencia ficción. Su enfoque en la precisión científica y técnica no solo mostró su deseo de crear una obra auténtica, sino también su pasión por el conocimiento y la exploración.
En la realización de El Resplandor, Kubrick también demostró su obsesión por el detalle y la autenticidad. Se dice que hizo repetir la famosa escena de la puerta más de 100 veces hasta que estuvo completamente satisfecho con el resultado. Además, investigó exhaustivamente sobre los efectos psicológicos del aislamiento y el encierro, temas centrales de la película, para retratar de manera realista la progresiva locura del personaje principal, Jack Torrance. En Barry Lyndon, Kubrick estudió minuciosamente la pintura y la estética del siglo XVIII para recrear la atmósfera de la época. Utilizó lentes especiales desarrolladas por la NASA para filmar escenas a la luz de las velas, logrando una autenticidad visual impresionante. Su compromiso con la recreación histórica precisa y su dedicación a los detalles son testimonio de su búsqueda constante de conocimiento y perfección técnica. En resumen, Stanley Kubrick, como un eneatipo 5 conservación, manifestaba una intensa dedicación a la investigación y el conocimiento en cada uno de sus proyectos cinematográficos. Su meticulosa preparación y su obsesión por los detalles no solo reflejan su pasión por el cine, sino también su profunda necesidad de comprender y dominar los temas que abordaba. Esta búsqueda incansable de conocimiento y perfección técnica es una característica distintiva de su legado en el mundo del cine. Antonio, ¿en qué aspectos Kubrick mostró su desapego y la tendencia a retirarse del mundo propia de su subtipo? ChatGPT. Stanley Kubrick mostró su desapego y tendencia a retirarse del mundo de varias maneras significativas. Una de las más notables fue su decisión de vivir y trabajar en Inglaterra, lejos de la industria cinematográfica de Hollywood. Esta elección le permitió mantener una distancia física y emocional del bullicio y las expectativas de la industria del cine estadounidense. Kubrick vivía en una gran mansión en Hertfordshire, Inglaterra, donde podía trabajar en un entorno controlado y aislado. Su hogar se convirtió en su refugio, un lugar donde podía dedicarse a sus proyectos sin las interrupciones y distracciones del mundo exterior. Este retiro físico refleja su necesidad de proteger su espacio personal y limitar las perturbaciones externas, características distintivas del eneatipo 5 conservación. Además, Kubrick era conocido por su renuencia a participar en eventos públicos, entrevistas y ceremonias de premiación. A pesar de ser una figura influyente en el cine, evitaba la atención mediática y prefería que su trabajo hablara por sí mismo. Esta distancia emocional y social es otra manifestación de su desapego y su deseo de mantener su privacidad. En su trabajo, Kubrick también mostró desapego al insistir en un control total sobre sus proyectos. Mantenía una distancia significativa con muchos de sus colaboradores, comunicándose a menudo a través de notas y mensajes en lugar de interacciones cara a cara. Esta forma de trabajar le permitía mantener una barrera protectora, asegurando que su visión artística no se viera comprometida por influencias externas. En resumen, Stanley Kubrick mostró su desapego y tendencia a retirarse del mundo a través de su elección de vivir y trabajar en aislamiento en Inglaterra, su aversión a la atención pública, y su control meticuloso y distante en sus proyectos cinematográficos. Estas acciones reflejan su necesidad de proteger su espacio personal y emocional, alineándose con las características del eneatipo 5 conservación. Antonio, como buen representante del E5 conservación, ¿qué ejemplos existen de autosuficiencia en su trabajo? ChatGPT. Stanley Kubrick era un cineasta legendario conocido por su extrema autosuficiencia, lo que se refleja en numerosos aspectos de su trabajo y su enfoque hacia la producción cinematográfica. 1. Control total sobre sus proyectos. Kubrick era famoso por tener un control absoluto sobre todos los aspectos de sus películas. Desde la escritura del guión hasta la edición final, Kubrick estaba involucrado en cada detalle. Por ejemplo, en la producción de 2001 Una Odisea del Espacio, no solo coescribió el guión, sino que también supervisó el diseño de producción, la dirección artística y la edición. Su deseo de mantener este nivel de control asegura que su visión artística se mantuviera intacta. 2. Investigación exhaustiva. Kubrick era meticuloso en su investigación, prefiriendo obtener conocimientos de primera mano y no depender de otros. Un ejemplo claro de esto es su preparación para la película Barry Lyndon, donde estudió intensamente la pintura y la estética del siglo XVIII para recrear de manera auténtica la atmósfera de la época. Utilizó lentes especiales desarrolladas por la NASA para filmar escenas a la luz de las velas, logrando una autenticidad visual impresionante. 3. Vivir y trabajar en aislamiento. Kubrick eligió vivir y trabajar en Inglaterra, lejos de Hollywood, lo que le permitía controlar su entorno de trabajo y mantener la privacidad. Su hogar en Hertfordshire se convirtió en su base de operaciones, donde tenía la libertad de trabajar sin interferencias. Esta decisión de aislarse físicamente de la industria del cine estadounidense le permitió ser más autosuficiente en su proceso creativo. 4. Innovación técnica. Kubrick no solo dependía de sus habilidades artísticas, sino que también buscaba innovar en el aspecto técnico. Durante la producción de El Resplandor, Kubrick fue pionero en el uso de la Steadicam, una tecnología relativamente nueva en ese momento, para lograr tomas fluidas y dinámicas.
Esta innovación técnica fue posible gracias a su capacidad para investigar y aplicar nuevas tecnologías por sí mismo. 5. Producción independiente. En muchas de sus películas, Kubrick asumió el rol de productor, lo que le daba un mayor control sobre el financiamiento y las decisiones de producción. Este nivel de independencia le permitía tomar decisiones sin tener que ceder ante las presiones de los estudios o los productores externos. Por ejemplo, en Eyes Wide Shut, Kubrick supervisó cada aspecto del rodaje y la postproducción, manteniendo el control creativo hasta su muerte. 6. Colaboradores cercanos y de confianza. Aunque trabajaba con equipos de producción, Kubrick prefería mantener un círculo reducido de colaboradores de confianza. Esto le permitía asegurarse de que todos los involucrados compartieran su visión y estándares de calidad. Esta práctica refleja su autosuficiencia y su deseo de minimizar la dependencia de grandes equipos o influencias externas. En resumen, la autosuficiencia de Stanley Kubrick en su trabajo se manifiesta en su control total sobre los proyectos, su dedicación a la investigación exhaustiva, su decisión de trabajar en aislamiento, su innovación técnica, su rol como productor independiente y su preferencia por un pequeño círculo de colaboradores de confianza. Estos ejemplos destacan cómo Kubrick encarnaba la independencia y el control que son característicos del eneatipo 5 conservación. Antonio, como E5 conservación, ¿cómo manifestaba Kubrick su negativismo ante el mundo y rebeldía interna? ChatGPT. Stanley Kubrick manifestaba su negativismo y rebeldía interna de varias formas, tanto en su enfoque hacia la industria cinematográfica como en su estilo de trabajo y las temáticas de sus películas. 1. Resistencia a las normas de la industria. Kubrick se oponía a las convenciones de Hollywood y las expectativas de los estudios cinematográficos. Prefería trabajar de manera independiente, manteniendo el control creativo completo sobre sus proyectos. Esta resistencia se puede ver en su decisión de vivir y trabajar en Inglaterra, alejándose del sistema de estudios de Hollywood. Su negativa a comprometer su visión artística para ajustarse a las demandas comerciales es una clara manifestación de su negativismo y rebeldía. 2. Metodología de trabajo. Kubrick era conocido por su enfoque meticuloso y a menudo desafiaba las expectativas de sus colaboradores y actores. Repetía tomas una y otra vez hasta alcanzar la perfección que buscaba, lo que a veces se percibía como obstinación o rebeldía. Este perfeccionismo extremo reflejaba su negativa a conformarse con algo menos de lo que consideraba ideal. 3. Temáticas de sus películas. Las películas de Kubrick a menudo abordaban temas oscuros, controvertidos y subversivos. Por ejemplo, La naranja mecánica explora la violencia y el control social de manera provocativa y desafiante. La chaqueta metálica critica la brutalidad y la deshumanización de la guerra. Estas temáticas reflejan su inclinación a cuestionar y desafiar las normas sociales y políticas, manifestando su rebeldía interna a través de su arte. 4. Pasivo-agresividad. Kubrick podía ser pasivo-agresivo en sus interacciones profesionales. En lugar de confrontar directamente a las personas, prefería comunicar sus descontentos y críticas de manera indirecta. Esta actitud se veía en cómo manejaba el set de rodaje, donde a menudo evitaba confrontaciones directas pero ejercía un control estricto a través de su atención al detalle y sus demandas perfeccionistas. 5. Oposición a la autoridad. Kubrick tenía una tendencia a desafiar la autoridad y las expectativas de aquellos en posiciones de poder. Prefería tomar sus propias decisiones y a menudo ignoraba los consejos y órdenes de los estudios. Su película, Eyes Wide Shut, por ejemplo, fue realizada con un alto grado de secreto y control personal, resistiendo las presiones externas y las expectativas de los ejecutivos de los estudios. 6. Innovación y experimentación. Su deseo de innovar y experimentar técnicamente también puede verse como una forma de rebeldía contra las normas establecidas. Al introducir nuevas técnicas cinematográficas y desafiar las limitaciones técnicas de su tiempo, Kubrick manifestaba su negativa a aceptar el statu quo y su deseo de empujar los límites del cine. En resumen, Stanley Kubrick manifestaba su negativismo y rebeldía interna a través de su resistencia a las normas de la industria, su metodología de trabajo perfeccionista y desafiante, las temáticas subversivas de sus películas, su actitud pasivo-agresiva, su oposición a la autoridad y su constante innovación técnica. Estas características reflejan su inclinación a cuestionar y desafiar las expectativas, manteniendo su independencia y control creativo en todo momento. Antonio, al igual que el E1, el E5 también es un gran perfeccionista, pero en su caso, relativo a sus proyectos y producción intelectual privada. ¿Cómo se evidencia el perfeccionismo y la autoexigencia de Kubrick en sus películas? ChatGPT. Stanley Kubrick era conocido por su extrema autoexigencia y perfeccionismo, características que se evidencian claramente en sus métodos de trabajo y en la calidad de sus películas. Aquí hay varios ejemplos que destacan cómo estas cualidades se manifestaron en su carrera cinematográfica. 1. Repetición de tomas.
Kubrick era infame por repetir tomas numerosas veces hasta que lograba la perfección que buscaba. Un ejemplo notable es la escena de El Resplandor, en la que Jack Nicholson destruye una puerta con un hacha. Kubrick hizo que la escena se filmara más de 100 veces para capturar exactamente la emoción y la intensidad que deseaba. Esta insistencia en la perfección muestra su autoexigencia y determinación para obtener el mejor resultado posible. 2. Atención al detalle. La meticulosidad de Kubrick se manifestaba en todos los aspectos de sus películas, desde la dirección de arte hasta la cinematografía. En 2001 Una Odisea del Espacio, Kubrick colaboró estrechamente con científicos y expertos de la NASA para asegurarse de que los detalles técnicos y científicos fueran precisos. Este nivel de detalle es evidente en los sets, los trajes espaciales y la representación del viaje espacial, que han sido aclamados por su realismo y precisión. 3. Investigación exhaustiva. Kubrick se sumergía profundamente en la investigación para cada uno de sus proyectos. Por ejemplo, para Barry Lyndon, estudió extensamente la pintura y la estética del siglo XVIII para recrear con precisión la atmósfera de la época. Utilizó lentes especiales para filmar escenas a la luz de las velas, logrando una autenticidad visual impresionante que refleja su compromiso con la exactitud histórica. 4. Control creativo. Kubrick mantenía un control total sobre todos los aspectos de la producción de sus películas. En Eyes Wide Shut, Kubrick supervisó cada detalle del rodaje y la postproducción, manteniendo su visión intacta. Este nivel de control creativo asegura que cada aspecto de la película cumpla con sus altos estándares de calidad. 5. Innovación técnica. Su perfeccionismo también lo llevó a innovar técnicamente en el cine. En El Resplandor, fue pionero en el uso de la Steadicam, una tecnología relativamente nueva en ese momento, para lograr tomas fluidas y dinámicas. Esta innovación técnica no solo mejoró la calidad visual de la película, sino que también estableció nuevos estándares en la industria cinematográfica. 6. Reescritura constante. Kubrick a menudo reescribía guiones durante el rodaje para mejorar la narrativa y el desarrollo de los personajes. En La Naranja Mecánica, trabajó meticulosamente en el guión para asegurarse de que la adaptación de la novela de Anthony Burgess capturara la esencia del libro mientras ofrecía una visión cinematográfica única. 7. Dirección de actores. Kubrick era conocido por su exigencia con los actores, buscando sacar de ellos actuaciones excepcionales. En Lolita, trabajó intensamente con Sue Lyon para asegurarse de que su interpretación fuera convincente y matizada. Esta dedicación a la dirección de actores refleja su deseo de obtener lo mejor de cada elemento de sus películas. En resumen, el perfeccionismo y la autoexigencia de Stanley Kubrick se evidencian en su repetición de tomas hasta alcanzar la perfección, su atención meticulosa al detalle, su exhaustiva investigación, su control creativo total, su innovación técnica, su constante reescritura de guiones y su exigente dirección de actores. Estos rasgos han contribuido a su reputación como uno de los cineastas más meticulosos y visionarios de la historia del cine, dejando un legado de obras maestras que continúan siendo estudiadas y admiradas.